Hay una pregunta que contestaré que me la envía un terapeuta amigo que admiro muchísimo, Héctor Marín Mata. Me dice lo siguiente: ¿cómo le ayuda a un adicto en rehabilitación tender su cama todos los días, mejorar el vocabulario, cumplir con los deberes o responsabilidades para prevenir su recaída? Es una pregunta magnífica porque cuando uno entiende, bueno, no existe tal cosa como rehabilitación. Podrías llamársele rehabilitación porque sí recupera habilidades, pero lo importante es ver que el proceso es un proceso de reestructuración de conductas, específicamente conductas viciadas o distorsionadas. Por lo tanto, es muy complejo esto de reestructurar cognitivamente X o Y conducta porque dichos escenarios maladaptativos son diversos en el adicto. Porque los adictos no tienen problemas con las sustancias, sino tienen problemas conductuales. Y hasta que no resuelvan estos problemas conductuales, no van a poder resolver el gran enigma, el gran problema que es sostener un proceso de sobriedad. Porque esa es la verdadera búsqueda de la reestructuración cognitiva o de los procesos de recuperación en materia de adicciones. Entonces, él dice, tender la cama. Pues hay algo muy chistoso que está pasando con el optimismo tóxico pendejo. Es que la gente quiere hacerlo grande. Quiere empezar con los desafíos inmensos. Hay algo que me gusta de la teoría de Bill en el AA. Es que solo por hoy. Hoy intentaré caminar. Hoy intentaré hacer 5 minutos de cardio. Hoy intentaré no comer esto. Hoy no me drogaré. Solo por hoy mantendré una relación saludable con mi pareja. Solo por hoy voy a tratar de no discutir. Solo por hoy voy a tratar de no enojarme en el tráfico. Por eso es tan efectivo y por eso el proceso o el esquema de Bill ha sobrevivido en el tiempo, pese a que hay un montón de cosas que hay que derogar o que ya quedaron derogadas por una obsolescencia natural del individuo. Es decir, el individuo se ha comprendido de que es mucho más complejo que la teoría que tenía Bill hace unos 60, 70 años, pero no recuerdo ahorita cuánto tiempo tiene. Creo que estoy desfasado ahorita en el tiempo. Pero tender la cama es lo primero. Si no eres capaz de lo poco, no eres capaz de lo mucho. Entonces yo por ahí tengo un video que dice, si sos inepto, si eres un incapaz con las pequeñas cosas, es improbable que hagas las grandes hazañas. Quien no puede hacer lo poco no puede lo mucho. Pero que ellos que van haciendo gradualmente lo poco pueden alcanzar lo mucho. Pero no es querer, es hacer. Querer es querer, hacer es hacer. Y por eso hacer la cama es más significativo que aquel que pretende hacer cosas muy grandes. La mayoría de los pacientes que son adictos, que tienen conductas desestructuradas y que su fijación está con una compulsión a la sustancia psicoactiva, tienen grandes conflictos de autorregulación, por lo tanto son incapaces de cumplir con horarios, de cumplir con esquemas, de cuidar de su cama, de cuidar de su ambiente, de cuidar. Entonces, iniciando por eso, es empezar a generar esquemas estructurativos adaptándose a una nueva realidad. Por eso es tan importante que empiecen tendiendo la cama, luego vamos aumentando el nivel de exigencia a tener unos deberes, porque la mayoría de los adictos son grandes exigidores, llamémoslo así. Son personas que exigen constantemente sus derechos, pero jamás están dispuestos a hablar de sus deberes. Dime cuántos derechos exiges, pero muéstrame tus deberes. Tus derechos fluctúan o están en simbiosis o están en correlación a tus derechos y tus obligaciones. Es decir, si no cumples de deberes, no puedes exigir derechos. No recuerdo ahorita esta frase, no sé si es de Marx, no todos tienen derecho a los mismos deberes pero no todos tienen acceso a los mismos derechos porque no todos cumplen con los mismos deberes. Y eso parece chistoso, pero hay una mínima condición de derechos que nos los da la humanidad, que eso es otro sesgo que tenemos, que es el antropocentrismo. Creemos que somos mejores y merecemos un trato digno por ser humanos. Es muy estúpido que por el hecho de yo ser humano
me vayan a tratar mejor. No, me merezco por ser vivo, porque me he ganado, porque es meritorio. Eso es importante. Entonces, mis derechos siempre van a estar sujetados a mis obligaciones. Y quiero que quede esto claro. El cambio del vocabulario, pues casualmente los esquemas maladaptativos o las conductas se estudian a través de las expresiones. Y si vemos un lenguaje desestructurado, tenemos un pensamiento desestructurado. Si alguien, cuando en filosofía y en psicología se estudia al homus, al hombre, se habla del sujeto. Y la palabra sujeto viene de subjetividad. Los seres humanos estamos atravesados por el lenguaje, por lo tanto somos sujetos. No somos objetos, no tenemos la capacidad de ser objetivos. Por lo tanto, nuestro lenguaje es la mayor definición de nosotros mismos. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Dime de lo que presumes y te diré de qué careces. El psicoanálisis consiste en observar conductas, gesticulación emocional y lenguaje para poder saber qué tipo de estructura tiene un ser humano. Por lo tanto, si un individuo enfermo con conductas adictivas, que son esquemas maladaptativos, no es capaz de reestructurar la música que escucha, los programas que ve, los hábitos nocivos de alimentación, los hábitos de masturbación y compulsividad, no se está recuperando, porque lo peor que podemos pensar es que el adicto es unidimensional y el ser humano no es unidimensional, es multidimensional. Por lo tanto, la relación intrapersonal e interpersonal es importante. Lo interno, las emociones, la vinculación, el ego, la autoestima, sus conocimientos, su lenguaje, su gestión emocional, su digestión emocional, su tolerancia a la adversidad y mi relación con el entorno, en cómo acepto la crítica, cómo manejo las crisis, cómo manejo el chantaje del otro, cómo manejo la vinculación filial, cómo manejo la desigualdad social. Eso me va a hacer recuperar. Pero si, imagínense todo lo que he hablado, ¿cuánto de esto de verdad se trabaja en la recuperación? Entonces, pero todo esto es improbable si esta persona no hace la cama, si no cumple con pequeñas obligaciones para poder tener acceso a sus deberes básicos, si no cumple con pequeños deberes, no tiene acceso a sus derechos básicos. Cuando empieza a entender que es un ser multidimensional y empieza a mejorar la forma en que se vincula y piensa. Pensamos a través del lenguaje, pensamos a través del idioma, estructuramos nuestros pensamientos a través de la palabra. Por eso es tan importante entender que la forma en que me expreso, la forma en que hablo, va a generar un desarrollo de mi capacidad cognitiva. Las personas con diversidad funcional en comunicación o lenguaje tienen un modelo de pensamiento distinto y es interesante estudiarlo. Por eso es importante entender que todo aquello que sale de nosotros es parte de nosotros o habla de nosotros. Entonces, tenemos que entender como familia, como red de apoyo del acudiente, como terapeutas y como paciente, que tengo la obligación de hacer un cambio multidimensional. Solo puedo hacer un cambio radical para la sostenibilidad de mi sobriedad cuando tengo todas las patas fuertes de mi mesa, que es mi relación intrapersonal, mi relación interpersonal. Si tengo suficientes patas en la mesa menos va a sufrir un quiebre o se va a ir al suelo. Tengo que fortalecer los vínculos filiales, mis vínculos afectivos y la vinculación social. Pero el otro me significa, el otro es quien decide quién soy a través de lo que gestiono emocionalmente y lo que expreso a través del lenguaje. A mí no me importa lo que los otros dicen, pues preocúpate. Porque los seres humanos necesitamos, es improbable poder funcionar sin el otro. Tenemos un nombre, con esto voy a terminar y voy a generar más preguntas. Tenemos un nombre gracias a que los demás nos denominan. No necesitamos un nombre para nosotros, necesitamos un nombre para que el otro nos signifique. Para que cuando digan nuestro primero, segundo apellido y segundo apellido, nos relacione, nos vincule con lo que somos. Pero el nombre no es para nosotros. Muy pocas veces, excepto cuando racionalizamos y usamos estrategias psicológicas,
nos llamamos por nuestro propio nombre, pero por lo general nosotros no nos importa nuestro nombre. La importancia de nuestro nombre es porque el otro nos significa, porque el otro nos denomina. Y es allí lo importante del otro. Por eso, la forma en que expreso mis emociones, el lenguaje que uso, el vocabulario, habla de mí. Habla de mí. Y en la condición del adicto es importante que se empiece de cosas que parecen de poca importancia. Porque el ser humano, específicamente aclarándolo con el adicto en recuperación, es un ser multidimensional y lo más estúpido es pretender la recuperación de una dimensión. La mayoría de las familias y pacientes solo quieren que el adicto deje de consumir, pero ese no es el problema, esa es la consecuencia.